Buenos días, doctora. Bien, gracias. Buenos Ah, días. bueno, buenos días. Bueno, me alegro mucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre los cursos que hicieron o que están haciendo o empezamos la clase? Doctora, yo la verdad tenía una pregunta con respecto a los accidentes, sí, los accidentes con objetos, pues con los objetos punzantes, con aguja, en cuanto a cuando se tiene riesgo de VIH y hepatitis B. Sí. No entendí muy bien cómo el protocolo a seguir con esas personas. Bueno, lo que pasa es que eso depende del conocimiento que uno tenga de la fuente, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay un accidente y uno tiene conocimiento previo de la fuente, se trata el paciente con el cual pues uno tuvo contacto con la sangre del paciente. Entonces, si uno tiene conocimiento previo de que este paciente tiene VIH o que tiene una hepatitis B o que tiene una hepatitis C o cualquier otra enfermedad que se transmita por sangre, pues entonces las cosas son muy fáciles porque se hace simplemente todos los protocolos de prevención que se tienen que hacer, que pues este semestre no los vamos a profundizar porque eso es parte de lo que ustedes ven en salud ocupacional, porque es cómo se tratan los accidentes asociados a riesgo biológico. Pero lo que por ahora tenemos que tener en cuenta para no enredarnos más es eso. Si nosotros conocemos la fuente y la fuente es negativa, entonces nos quedamos tranquilos. Si nosotros conocemos la fuente y la fuente se desconoce si es positiva o es negativa, la mayor parte de las veces lo que se indica es un tratamiento preventivo. Y la otra opción es que nosotros desconozcamos totalmente la fuente. Eso no pasa, a los médicos usualmente no les pasa, pero sí puede pasar, por ejemplo, en laboratorio o a quienes manipulan muestras o algo que de pronto se pinchan con algo que no saben de dónde proviene. En esos casos sí se requiere la profilaxis. Pero por ahora, pues la idea es como no profundizar mucho en eso, porque eso es un tema grande que ustedes ven en salud ocupacional. Eso te resuelve la pregunta. Sí, doctora, muchas Entonces, gracias. sí, y en términos prácticos, ya por ejemplo, para ustedes, cuando ustedes estén haciendo una práctica en el hospital y tengan un accidente con riesgo biológico, y no solamente que sea con un pinchazo o que sea con una lesión con un objeto cortante, sino, por ejemplo, que estaban atendiendo en parto y se bañaron en líquido amniótico y les entró por los ojos y les entró por toda parte. Entonces, esos son accidentes con riesgo biológico. No sé, yo me imagino que ustedes tienen el conocimiento porque la doctora María Victoria es muy juiciosa con eso, pero sino para recordarles que ustedes inmediatamente deben reportarlo, porque ella les dice cuál es el protocolo a seguir, porque el protocolo obviamente tiene que ver con la póliza de seguros que ustedes tienen, porque eso los manejan las aseguradoras. Entonces, ¿qué es lo que se hace para garantizar de que ustedes no vayan a tener una infección post-exposición? Entonces, eso es importante también que lo tengan presente. Hay que notificar. Entonces, que no, que lo que pasa es que eso fue un domingo por la noche y ese día pues yo no podía hablar con la doctora María Victoria, pero en el hospital también tienen protocolos. Entonces, ustedes deben informarlo para que ellos les digan qué van a hacer mientras ya ustedes tienen contacto con la universidad y con la aseguradora. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, podemos empezar con la clase. Ah, bueno, una cosa que sí se tienen que aprender muy bien es, hay, hay varios valores. Uno dice punto 3, otro dice 3 y otro dice 30. O sea, ¿cuál es el riesgo de adquirir la infección de acuerdo a esas tres infecciones principales? Eso sí les voy a pedir que se lo aprendan, porque eso se llama como la regla del 3, porque en todos es 3 para que ustedes sepan cuál es el riesgo que todos tenemos de adquirir una de esas infecciones transmitidas por sangre cuando tenemos un accidente con riesgo biológico. Bueno, voy a empezar la clase, voy a detener el video, voy a compartir pantalla. Hoy vamos a trabajar dos temas, que son dos temas corticos. Uno de los temas
Entonces es el de resistencia a los antimicrobianos y el otro tema es el de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención. Entonces vamos a arrancar con este que es más cortico. Con respecto a la resistencia a antimicrobianos, yo sé que de eso les vienen hablando desde los primeros semestres. Es un problema inmenso que tenemos ahorita en todo el mundo. Inclusive se habla de que en unos pocos años esa resistencia a los antimicrobianos va a ser la primera causa de mortalidad. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que esos microorganismos que en este momento cada vez son más frecuentes, aquellos que son resistentes a todos, cada vez eso va a ir aumentando y va a llegar el momento en que no tenemos con qué tratar las infecciones. Entonces, es un problema muy, muy grave y en el que todos tenemos que poner nuestros granitos de arena para tratar de contenerla en lo que se pueda. Entonces, en primer lugar, con respecto al comportamiento de la resistencia, les voy a mostrar algunos daticos que siempre es importante como tener en cuenta. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estima que la resistencia de la Escherichia coli a las cefalosporinas de tercera generación, o sea, no de primera, sino de tercera generación, miren lo alta que es, entre 30 y casi un 50%. La resistencia a los corvapenémicos de la Klebsiella varía, esto es, pues ya sabemos que es en Estados Unidos, entre 9.5 y más o menos un 11. De microorganismos como el Acinetobacter y la Pseudomonas, entonces también esa resistencia a los carbapenémicos ahí sí es muy alta, o sea, son más sensibles las Klebsielas, pero por ejemplo el Acinetobacter y la Pseudomonas, que ustedes saben que son unos patógenos muy agresivos, fíjense que pueden tener una resistencia entre 46 y 64 y la Pseudomonas entre 25 y 28. El Enterococo faecium, que también es un microorganismo hospitalario muy agresivo, se estima que la resistencia a la vancomicina está entre el 82 y el 85. Yo creo que ustedes recuerdan una gráfica que les he mostrado en 2 oportunidades de estudios que se realizaron cuando apenas estaba empezando a encontrarse enterococos resistentes a la vancomicina, donde lo hallaban como en todos los puntos donde uno toca con las manos. Pero fíjense, eso, inclusive cuando eso ocurrió, que eso no hace sino por ahí unos, ¿qué les digo yo? Unos 15 o 16 años. Cuando eso ocurrió, se informaban como reportes de casos. Fíjense que hay un enterococo, fíjense que hay un estafilococo resistente a vancomicina. Y fíjense cómo esa resistencia es de alta. Eso es muy grave. El estafilococo también resistente, entre un 40 y un 50%. Ya, por ejemplo, en Europa, el comportamiento es un poquito diferente, pero igual la resistencia, perdón, yo cierro acá una clase. No sé si desde aquí se oía la bulla. Bueno, entonces en Europa, acá observamos, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, también con un aumento. En Estados Unidos vimos que era más alta que en Europa. Esto es informativo, ustedes saben que esto nosotros no lo tenemos que aprender de memoria, pero es informativo. Pero fíjense que en Europa, por ejemplo, tienen menos resistencia de la Escherichia coli a las cefalosporinas de la tercera generación, porque en Estados Unidos era casi hasta el 50%. En la Klebsiella también es un poquito menor la resistencia en Europa, eh, pero por ejemplo, si nosotros vemos tendencias, primero era 6.2 y a los 3 años era de 8.1, no sé en este momento cómo estará. Importante la disminución en Europa también de la resistencia del estafilococo aureus a la oxacilina. Y los enterococos resistentes a vancomicina, ¿se acuerdan que en Estados Unidos era hasta del 85%? Pues bueno, en la Unión Europea es mucho más bajito, es más o menos de un 8%.
ahora en Colombia en un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud en 2016. Entonces, ¿qué encontramos? La Klebsiella resistente entonces a cefalosporinas de tercera generación, 37.6, horrorosamente alto. Y a los carbapenémicos, pues menos que en Estados Unidos, pero igual muy grave, entre 13 y 15% más o menos. La E. coli, entonces, también con, sobre todo en unidades de cuidado intensivo, también con resistencias, mire, está cercana al 30% y en las unidades de no cuidado intensivo al 22%. El Acinetobacter también frente a los carbapenémicos de 39 y de 52 en servicios de cuidados intensivos. La Pseudomonas también, sobre todo en intensivos de 31.6%. El Staphylococcus aureus, entonces de 37.8%, y el enterococo resistente a vancomicina entre 22 y 25%. Con respecto a la resistencia, pues yo no les voy a mencionar cosas que ustedes saben mucho mejor que yo, que son las relacionadas con biología molecular, pero sí les voy a mencionar algo que propusieron los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta hace unos años. Aunque esto, como les digo, fue hace varios añitos ya que se propuso, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente y les voy a mostrar un grupo de estrategias para la prevención entonces de esta resistencia a antimicrobianos, que hay algo que es importante. La mayor parte de estas estrategias ya las hemos visto. Las hemos visto a través de toda la revisión que hemos estado haciendo de, de todas las infecciones, de toda la prevención y control de las diferentes infecciones, pero aquí las vamos a resumir en unos pasos que ellos propusieron y que los propusieron de acuerdo a la cadena epidemiológica de la infección. Pues primero que todo, nosotros estamos frente a un patógeno que provoca una infección. Está entonces involucrado allí el uso de los antimicrobianos porque hay que tratar esa infección. Ocurre la resistencia a los antimicrobianos y entonces esos patógenos ya cambian de sensibles a resistentes. ¿Qué es lo que ellos han propuesto? Ellos proponen que en cada uno de estos pasos nosotros podemos trabajar con los niveles de prevención. Entre ese patógeno sensible inicialmente y que puede ocurrir, que puede provocar una infección, o el patógeno que ya es resistente y puede provocar una infección, entonces existen unas estrategias relacionadas con prevenir las infecciones antes de que ellas ocurran. Ya ocurre la infección, entonces nos vamos para prevención secundaria. Si tenemos una infección, ya hay que hacer un diagnóstico y tratamiento eficaces con los antimicrobianos apropiados. Y para prevenir entonces la resistencia a los antimicrobianos, hay que hacer algo que se ha llamado en todas las entidades, en todas las publicaciones que se hacen, el uso acertado de los antimicrobianos. Entonces, cuando ya, listo, ocurre de todas maneras resistencia, tenemos gérmenes resistentes, tenemos patógenos resistentes, ¿qué es lo que tenemos que trabajar allí? En cortar la cadena de transmisión, en prevenir la transmisión entonces de esos patógenos que son resistentes. Vamos a ver entonces, de acuerdo a estas medidas de prevención, cuáles son las que se agrupan en cada uno de los que ellos han llamado los pasos. Antes de hablar entonces de los pasos, vamos a hablar de unas definiciones que yo les cuento que para mí hace muy poquitos años fueron nuevas, porque esto antes no existía. Antes uno hablaba de patógenos sensibles y patógenos resistentes a uno o dos antimicrobianos, pero resulta que ya la resistencia es tan grave que tuvieron entonces que hacer una serie de definiciones diferentes. ¿Qué hablamos? Hablamos entonces de patógenos que son multiresistentes. ¿Cómo se definen esos patógenos que son multiresistentes? Que son resistentes, o sea, no sensibles, al menos
a un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Entonces, tenemos, por ejemplo, carbapenémicos, cefalosporinas, penicilinas, y resulta que es al menos entonces resistente a uno de ellos en 3 o más categorías. Después tenemos una cosa que es más grave que la multiresistencia, que es la resistencia extrema, que es resistente casi a todo, menos a una o dos categorías de antibióticos. Y hablamos de la panresistencia, que es resistente absolutamente a todo. Y obviamente pues tenemos los que no son multiresistentes. Entonces vamos a mirar una cosa con respecto a la resistencia extrema y a la panresistencia. De los estudios existentes en países de las Américas, entonces encontramos que existe resistencia extrema y existe panresistencia para muchas enterobacterias, para el Acinetobacter y para la Pseudomonas. Y les hablaba entonces de estos pasos para prevenir la resistencia en pacientes hospitalizados. Yo primero que les voy a hablar de esto porque es muy específico como con las medidas que se deben tomar a nivel hospitalario, pero después les voy a mostrar el programa de prevención de la resistencia a los antimicrobianos de la Organización Mundial de la Salud y que está siguiendo Colombia y que están siguiendo todos los países, que es mucho más general, que va más allá de la hospitalización, sino que es mucho más general porque nosotros no podemos pensar que la resistencia la están provocando solamente las cosas que ocurren en los hospitales, sino también el mal manejo que se da a los antimicrobianos por fuera del hospital. En estos pasos, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, primero que todo, esos pasitos que nosotros conocemos de los niveles de prevención. Entonces, tenemos entonces que primero tenemos la prevención de la infección, el diagnóstico y tratamiento eficaz, el uso acertado de antimicrobianos y la prevención de la transmisión. Cuando pensamos en la prevención de la infección, ellos hablan de estos dos pasos, de vacunación y del manejo de catéteres. En el segundo, que es el diagnóstico y tratamiento eficaz, tenemos dos pasos también, que es adaptar el tratamiento específico al agente patógeno específico y consultar expertos. En el uso acertado de antimicrobianos tenemos todos estos pasos que incluyen practicar control de antimicrobianos, usar datos locales, o sea, datos epidemiológicos de la institución, tratar infecciones no contaminaciones, tratar infecciones no colonizaciones, rechazar la vancomicina, pero ellos acá hablan de la vancomicina como un paso general, pero en general lo que se habla es de rechazar todos aquellos antibióticos que son de última generación y tratar siempre de empezar como por lo más sencillo, que obviamente mirando que los patógenos sean sensibles, empezar por lo más sencillo y no empezar por los antibióticos de última generación, que son aquellos de los únicos que podemos echar mano cuando no hay más que. Suspender entonces el tratamiento cuando haya curación y ya con respecto a la prevención de la transmisión, entonces lo que les decía ahora, hay que romper la cadena de transmisión y hay que aislar a los agentes patógenos. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos pasos, pero vamos a hablar de cada uno de los pasos en el contexto de los niveles de prevención. Empecemos entonces por la prevención. Lo primero que nosotros tenemos es, existe un patógeno, listo. ¿Cómo vamos a prevenir la infección? Ellos nos hablaron, acuérdense que de dos pasos. Uno el de la vacunación y el otro el de los catéteres. Entonces, con respecto a la vacunación, ustedes hacen parte de este paso. Cuando a ustedes se les exige desde que entran a la facultad que tienen que tener un carnet de vacunación, de que ese carnet de vacunación tiene que estar actualizado, que tienen que completar las dosis, es para su protección. Entonces hay que proteger primero que todo a los trabajadores sanitarios y eso empieza desde que están estudiando. Aquí les quiero hacer énfasis en algo y es en la vacunación contra la influenza, porque a diferencia, por ejemplo, de la vacunación antineumocóxica que ustedes no requieren y que la mayoría de ustedes o que muchos de ustedes ya recibieron esas, no mentiras, a ustedes no les tocó. Cuando eran bebés, ya pues los bebés ya se coloca la vacuna de neumococo, pero pues eso es relativamente reciente.
Entonces, en este momento, la indicación para vacunación antineumococo es o para los niños menores de 1 año o para los adultos a partir de los 65 años o personas que tengan comorbilidades, que tengan enfermedades respiratorias crónicas. Pero lo que ustedes sí saben que tienen que tener es todo lo demás, que tienen que tener TD, que tienen que tener hepatitis B. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes completan el esquema de TD y solamente se tienen que colocar un refuerzo a los 10 años. Que ustedes completan el esquema de hepatitis B y lo que se tienen que hacer es los anticuerpos para ver si hicieron seroconversión y comprobar que no tengan que repetir el esquema. Pero entonces, ¿qué pasa con la influenza? Ustedes cumplen con aquel requisito de llevar su carnet y de estar vacunados contra la influenza, y la influenza hay que aplicársela cada año. Ustedes están muy jóvenes, entonces puede que a ustedes les dé una influenza y no les vaya a dar ninguna complicación, pero la mayor parte de ustedes viven con papá y mamá, muchos viven con tíos, algunos viven con abuelos o tienen contacto cercano con los abuelos o con otras personas mayores. Y entonces, si ustedes adquieren esta infección, que a ustedes se les venció la vacunación porque no se la ponen cada año, y resulta que a ustedes les da una gripita común y corriente y no les va a dar más, pero van y se la pegan a una persona mayor o una persona que tiene enfermedades pulmonares crónicas y las complicaciones de la influenza son muy graves, son tan graves como el COVID, no son tan frecuentes como el COVID, pero sí son muy graves y también pueden llevar a la muerte, sobre todo pues en personas con comorbilidades. Lo otro es que eso con respecto a nosotros. Ahora, con respecto a los pacientes hospitalizados. Un paciente hospitalizado no se debe ir del hospital sin la recomendación de las vacunaciones que sean pertinentes. Por lo tanto, por ejemplo, en los niños, ustedes no pueden dejar que un niño que se le da de alta en pediatría, ustedes no pueden dejar que se vaya sin que la mamá les muestre el carnet de vacunas para que ustedes revisen el esquema de vacunación y miren qué vacunas les hacen falta para que les hagan así como uno receta cosas a una formulita donde los envíen al centro de salud correspondiente a que les completen el esquema de vacunación. Porque las mamás tienen la idea de que cuando los niños han estado hospitalizados, entonces no se pueden vacunar. Y eso tiene algunas excepciones, pero la mayor parte de las veces los niños sí se pueden vacunar. Y lo mismo pasa con los adultos. Entonces a los adultos mayores que estén hospitalizados hay que mirar si tienen ya edad para tener la vacuna antineumocóxica y si la institución no tiene forma de vacunarlos, entonces ustedes los deben remitir a la EPS cuando salgan para que sean vacunados. Bueno, ahora con respecto a los catéteres. Entonces nosotros hemos hablado de catéteres y hemos hablado de dispositivos invasivos, pero en los que más se habla de las indicaciones precisas, tanto para colocarlos como para retirarlos, es de los catéteres urinarios y de los catéteres venosos centrales. Esta recomendación de prevención de la infección precisamente tiene que ver con eso, porque nosotros sabemos que los dispositivos invasivos entonces están siendo la causa de 3 de las principales causas que nosotros tenemos de infección hospitalaria. Esto es una microfotografía de un biofilm, miren, yo iba a decir es que 3 días, 24 horas después de la inserción de un catéter venoso central y miren ya cómo está lleno de bichos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros consideremos no solamente las indicaciones para hacer la inserción, o sea, usar catéteres solo cuando ellos sean indispensables, usar entonces los catéteres correctos, que eso ya también lo vimos, usar protocolos para la inserción y cuidado y el mantenimiento apropiado de los catéteres, pero es muy importante que no se nos vaya a olvidar retirar los catéteres, ordenar retirar los catéteres cuando no se necesiten, tanto los catéteres urinarios como los catéteres venosos centrales. En los catéteres urinarios vimos que inclusive se han impuesto protocolos en los cuales las enfermeras algunas enfermeras están capacitadas para ordenar el retiro de esos catéteres urinarios cuando se considera que ya no se requieren más y a los médicos se les olvida hacerlo retirar. Y con los catéteres venosos centrales, tener en cuenta que cuando el catéter solamente ya se está utilizando simplemente para infusión de líquidos, eso se puede hacer por una vena periférica y no arriesgar a un paciente a que haga una bacteremia asociada a catéter venoso central, por lo tanto debe ser retirado. Ahora pasamos entonces a la segunda medida,
al segundo nivel de prevención, que es el diagnóstico y tratamiento eficaz. Entonces, ¿qué pasó? Ya el paciente se nos infectó. Entonces, estamos frente a una infección. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta acá de ese tratamiento acertado? Entonces, primero que todo, adaptar el tratamiento al agente patógeno específico. Pero resulta que, ¿qué pasa? Que cuando uno, pues obviamente como médicos, ustedes saben que tienen que tener en cuenta muy, muy bien las indicaciones, no solamente del antimicrobiano, sino cuáles son las dosis adecuadas, en qué momento se deben colocar, cuántos días deben durar. Y porque una cosa que siento tan lógica y que dice uno, pues claro, pues es que uno sabe eso. ¿Por qué creen ustedes que está metido entre las medidas? Porque no se cumple. Porque muchas veces eh, se empieza un tratamiento antibiótico a los 2 días, no, suspéndalo ya que ese paciente no lo va a necesitar. O pasan y pasan los días, día 13, día 14, día 15, cuando ya no se necesita el antimicrobiano y todavía se está colocando. Entonces hay que poner mucho cuidado. Adaptar el tratamiento al agente etiológico que está provocando la infección. Entonces, lo otro es que, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el tratamiento adecuado? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer cultivos, porque si, obviamente, ustedes ya hemos discutido y ustedes lo han visto en otras asignaturas, que no siempre es posible obtener un cultivo de una infección, a veces uno no puede obtener, no puede aislar el germen, por ejemplo, cuando se trata de neumonía, a no ser que uno lo coja en el momento de la bacteremia que el hemocultivo encuentra allí el bicho que está provocando la neumonía, es difícil hacer un diagnóstico del agente etiológico de la neumonía y así pasa con otras infecciones, pero la idea es que mientras se pueda, hay que tomar muestras al paciente y solicitar cultivo. Lo otro, hay que hablar del tratamiento empírico. ¿Qué es un tratamiento empírico? ¿Ustedes saben qué es un tratamiento empírico? ¿O qué diferencia hay entre el tratamiento empírico y el tratamiento definitivo? A ver, ¿quién sabe o qué se les ocurre que puede ser eso? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será eso de tratamiento antimicrobiano empírico y de tratamiento definitivo? A ver, Pues ¿quién? el tratamiento definitivo ya sería cuando yo ya reconozco cuál es el patógeno causal de la infección, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, si ya se el cultivo, ya sé que es por ejemplo por una E. coli multiresistente, entonces ya el tratamiento es dirigido exactamente a esa E. coli. Y el sí. tratamiento empírico es cuando yo supongo por epidemiología que ese sería el patógeno que me está causando esa infección, entonces le voy a dar un antibiótico que cumpla, o sea, que me cubra como ese patógeno que yo estoy Listo. suponiendo hasta que yo tenga resultados positivos. Esa es la clave, hasta que tengamos el resultado de los cultivos. Hay que ser muy juiciosos con los tratamientos empíricos en dos sentidos. Uno, que el tratamiento empírico solamente debe continuar igual si cuando se detecta el patógeno en el cultivo se sabe que es sensibilidad a lo que se está suministrando al paciente. Pero lo otro es que la única manera de uno saber cuál es el tratamiento empírico adecuado es conocer la epidemiología local, no lo que pasa en Medellín, ni lo que pasa en Estados Unidos, ni el artículo que yo me leí donde dice que la Klebsiella es sensible y resistente a tales cosas. No, es de acuerdo a la epidemiología local. O sea que por eso es que nosotros necesitamos que exista una vigilancia epidemiológica en el laboratorio y que como médicos tratantes estemos informados todo el tiempo de cómo es el comportamiento de la información que nos está dando el laboratorio, cuáles son los gérmenes que más frecuentes se están aislando en muestras de orina, en muestras de infecciones quirúrgicas, etcétera, en hemocultivos, cuáles son los gérmenes que se están cultivando y cuál es el perfil de sensibilidad y resistencia de esos patógenos a los antimicrobianos. Esa es la única manera de que nosotros sepamos cuál es el tratamiento empírico. Pero no puede existir que no, pues es que hace 5 años aquí el tratamiento empírico era ampicilina, entonces seguimos utilizando ampicilina. Y sabemos cómo es el comportamiento de la ampicilina frente a los gérmenes. Entonces, siempre adaptado a la epidemiología local, pero una epidemiología local que tiene que estar perfectamente actualizada. Y obviamente, pues ya se inicia el tratamiento definitivo de acuerdo a los cultivos. También dentro de esta
de estas medidas de diagnóstico y tratamiento eficaz está la consulta a expertos. Eso es muy importante. Hay algo que yo ya les he dicho y que siempre repetiré y lo seguiré repitiendo, es que nosotros no somos de trabajar de forma individual. No, siempre, inclusive dentro de las mismos especialistas de la misma especialidad, hay especialistas que saben mucho más de un tema que de otro porque les gusta, entonces profundizan en eso. Así que es importante que nosotros tengamos la consulta a expertos y que esa consulta a expertos sea un aporte que es de un grupo multidisciplinario para saber cómo se deben utilizar. Ahora, ¿cuáles son los expertos entonces que nosotros podemos echar mano en un hospital? Resulta que en los hospitales, ahora que veamos lo de vigilancia epidemiológica, existen comités de infecciones. En esos comités de infecciones están conformados por expertos en diferentes áreas y que obviamente cuando hay dificultad en erradicar infecciones por algún patógeno en especial, o sea, hay un brote por determinado patógeno, y siguen ocurriendo infecciones. Entonces es el comité el que tiene que asesorar para decidir qué tipo de antibióticos se van a utilizar para acabar con esas infecciones. Entonces, obviamente, pues existen muchas personas que hacen parte de esos comités, pero deben entonces integrar los especialistas en enfermedades infecciosas. Idealmente debe haber infectólogos. Si no hay infectólogos, entonces internistas que tengan pues como esos énfasis en enfermedades infecciosas o pediatras que tengan énfasis en enfermedades infecciosas para hospitales pequeños, pero pues los hospitales grandes usualmente tienen infectólogos. También hay especialistas en control de infecciones, entonces tenemos los farmacólogos clínicos, tenemos expertos en infecciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que son las más difíciles, entonces casi siempre hay un cirujano que está haciendo parte de eso, casi siempre hay un especialista de cada área, hay un pediatra, un internista, un cirujano, bueno, los microbiólogos clínicos, pues porque obviamente ellos son los que tienen la información mucho más al día de cuál es el comportamiento de la epidemiología local. Eh, hay, hay médicos que son farmacólogos, pero también hay farmacéutas. Hay farmacéutas que son farmacéutas clínicos, que estudian directamente farmacia. Están los epidemiólogos que trabajan a nivel de los hospitales. Entonces, todos esos grupos son los que pueden asesorar y si uno no le puede consultar, por ejemplo, al grupo, le puede consultar a alguno de ellos, porque como ellos hacen reuniones periódicas y conocen las cosas, entonces ya ellos lo pueden orientar a uno mejor. Bueno, ya entonces pasamos al uso acertado de los antimicrobianos. Tenemos que tener en cuenta entonces el control de los antimicrobianos. Deben existir programas que vigilen esa utilización de los antimicrobianos a nivel de los hospitales. Debe existir algo que se llama la política de antibióticos o la política de antimicrobianos de los hospitales. ¿Por qué? Porque ellos se encargan, por ejemplo, de que se haga educación, de que existan formularios para pedir determinados antimicrobianos. Como les decía ahora, los antimicrobianos de última generación no se pueden ir pidiendo así como así. Yo tengo que justificar por qué lo estoy pidiendo. Entonces, por eso a veces, aunque a algunos médicos les molesta eso, pero eso es parte de las políticas de antibióticos de los hospitales, que existan unos formularios para pedir ciertos antibióticos que están restringidos y que se están cuidando para los casos más difíciles. Pues obviamente entonces que existan restricciones para formular esos antimicrobianos con una aprobación tanto para iniciar como para la continuidad de los antibióticos cuando ya el tratamiento no sea empírico, por ejemplo. Bueno, etcétera. Una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces para hacer el control de los antimicrobianos a nivel del hospital. Ya habíamos hablado de usar los datos locales cuando hablábamos de la diferencia en el tratamiento empírico y el tratamiento definitivo. Esto es fundamental. O sea, para nosotros tener un uso acertado de antimicrobianos es necesario que conozcamos qué es lo que ocurre en el hospital. O sea que nosotros, por eso les digo, nosotros no podemos trabajar solitos. Tenemos que tener contacto con personas que hagan nuestra misma labor, contacto con el laboratorio, con las personas que vigilan las infecciones en el hospital, que son los epidemiólogos, las enfermeras de epidemiología.
porque hay que conocer con quién estamos trabajando. Bueno, aquí hay dos pasos que son similares. Y el uno es trate la infección, no la contaminación, y el próximo va a ser trate la infección, no la colonización. Entonces vamos a hacer la diferencia. Resulta que nosotros hablábamos de cuando se hace toma de muestras, la toma de muestras tiene que ser muy juiciosa, o sea, tiene que ser con una técnica estéril para que nosotros con las manos o con otros objetos no vayamos a contaminar las muestras. Entonces, cuando se toman unas muestras de una forma adecuada, esas muestras no están contaminadas. Pero cuando se contaminan las muestras, pues obviamente es como ir a tomar una muestra de orina de una bolsa, imagínense, de una bolsa de colección de un paciente que tiene una sonda urinaria y tiene una bolsa. Entonces, es simplemente, yo sé que es un ejemplo horrible, pero es simplemente para que nos acordemos que tiene que cuidarse mucho la toma de las muestras para poder que esas muestras no salgan contaminadas. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los criterios para el diagnóstico de las infecciones asociadas a catéter venoso central, nos hablaban precisamente que cuando son, por ejemplo, comensales, gérmenes comensales de la piel, de la flora pues normal de la piel, se requieren por lo menos 2 cultivos. Es simplemente por eso, porque existe la posibilidad de que los cultivos estén contaminados y nosotros no podemos hacer un tratamiento por una contaminación. Lo mismo pasa con la colonización. Yo les decía que, por ejemplo, para los catéteres venosos centrales, el principal factor de riesgo dentro de todos los factores de riesgo que existen es la colonización de la inserción, pero sobre todo de las conexiones de los catéteres venosos centrales. Pero por el hecho de que, por ejemplo, simplemente por vigilancia epidemiológica, porque eso no es algo que se haga de rutina, que simplemente por vigilancia se haga un cultivo de una conexión. O lo que en cambio sí se hace, y es que cuando hay sospecha de infección asociada a catéter y el catéter se retira, entonces cuando hay sospecha se manda a cultivar un segmento del catéter, un segmento, uno puede pensar como un segmento que esté cerca de la punta del catéter, entonces se manda a cultivar, pero eso lo que nos está indicando es la colonización que existe normal por el biofilm existente. Entonces nosotros, si por ejemplo un paciente tenemos sospecha de infección, pero muchas veces pasa que el catéter se retira y hay una cosa que se llama defervescencia de la infección, de la fiebre o de la infección, es que se retiran el catéter y el paciente le desaparece la fiebre. Entonces, muchas veces en esos casos el paciente ya no tiene ninguna sintomatología, la fiebre desapareció y cuando se cultivó ese segmento del catéter se dio cuenta que estaba colonizado. Eso no significa que el tratamiento haya que hacerlo, no se debe hacer, a no ser que el paciente continúe con sintomatología de infección. Y lo mismo pasa con las demás infecciones. Entonces, se trata la neumonía, no un aspirado traqueal. Porque es que si se hace un aspirado traqueal, obviamente el tubo también hace biofilm y vamos a traernos todos los bichos que están en el biofilm. Entonces, no es eso. Pero si el paciente tiene criterios para neumonía, que ya los vimos, que son los mismos criterios para la neumonía común y corriente, entonces ese paciente sí hay que hacerle tratamiento. Y lo mismo con la infección urinaria. Entonces, no es que se cultive lo que haya en la sonda, no. Se trata el paciente, se toma la muestra de orina con todas las de la ley, pero si por alguna razón a alguien se le ocurrió cultivar la sonda y se dio cuenta que había colonización, eso no significa que el paciente se tenga que tratar. Tiene que existir, acuérdense, todos los criterios clínicos para poder uno considerar que el paciente tenga una infección urinaria asociada al catéter. Bueno, yo les decía con respecto a este punto de rechazar la vancomicina, que se habla de la vancomicina, pero es como casi como una generalización, porque se trata es de rechazar todos aquellos antibióticos que son de última generación, porque hay que empezar por lo más sencillo. Entonces, cuando de entrada no se deben utilizar como tratamiento empírico ese tipo de antibióticos, de acuerdo a la epidemiología local, entonces se utiliza el tratamiento empírico y cuando ya lleguen los resultados de los cultivos, entonces dependiendo de los resultados de los cultivos, se hace el tratamiento, pero no por el hecho de que ellos van a ser sensibles a los antibióticos de última generación, vamos a echar mano de esos, vamos a echar mano de los antibióticos que estén por debajo.
de los que si hay, por ejemplo, sensibilidad a antibióticos de amplio espectro, entonces echamos mano de esos antibióticos de amplio espectro, precisamente para proteger los otros antibióticos que están reservados para los casos entonces más graves. Cuando este otro paso donde nos dice que hay que suspender entonces el tratamiento cuando la infección es poco probable o cuando hay curación. Esto es por un comentario que yo creo que les acabé de hacer hace un ratico, y es que muchas veces los pacientes se les manda tratamiento antibiótico y siguen y siguen y siguen pasando los días y esos pacientes siguen recibiendo antibiótico. O por ejemplo, en la profilaxis prequirúrgica, muchas veces ya vimos que la profilaxis normalmente es una dosis intravenosa en el tiempo de la cirugía, en el tiempo de la inducción de la cirugía, más o menos una hora antes de que se haga la incisión. Entonces, dentro de la hora antes de que se haga la incisión, entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, "Ah, pero es que esta herida está como muy feita, sigamos el antibiótico 2 o 3 días". No, eso no puede ser, o sea, eso no puede ser. O se instaura un tratamiento porque existe una infección, o se hace una profilaxis antibiótica de una sola dosis y ya. Pero lo que uno no puede hacer es tratamientos a medias. Y ya en la última parte de nuestros niveles de prevención, entonces, ¿qué tenemos? Que sí, que desafortunadamente entonces hubo transmisión, hubo una resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya se identificó un germen resistente a antimicrobianos, a unos antimicrobianos que antes en el hospital no eran resistentes. Entonces, tenemos es que prevenir la transmisión. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Lo primero que tenemos que considerar, entonces, si estamos hablando aquí de aislar el agente patógeno, así que allí tenemos que pensar entonces en las precauciones de aislamiento que vimos la semana pasada. Y el aislamiento entonces lo tenemos que hacer dependiendo de la vía de transmisión de los patógenos. Eso es lo más fácil porque yo les decía el otro día, uno de pronto se sabe 2 o 3 ejemplos de cada tipo de transmisión. Pero lo más fácil es uno conocer el tipo de patógeno y conocer la vía de transmisión del patógeno. Eso es lo que le permite a uno entonces decidir qué tipo de normas de aislamiento o qué precauciones de aislamiento se deben realizar. Si se realizan de contacto, si se realizan por aire, si se realizan por gotas, si hay necesidad de hacer precauciones empíricas. Bueno, y obviamente entonces, además de hacer esas precauciones de aislamiento, tenemos que romper la cadena de transmisión. ¿Por qué? Pues porque es la única manera. ¿Cómo podemos nosotros entonces romper la cadena de transmisión? Nosotros como trabajadores de la salud, si tenemos una enfermedad que se puede contagiar a los pacientes o a nuestros compañeros, pues hay que pedir una incapacidad. Hay que pedir una incapacidad porque no podemos ir a arriesgar a las otras personas. Y obviamente de las cosas más importantes, ya sabemos que la medida más importante dentro de todas las medidas de prevención de las infecciones es la higiene de las manos. Y por supuesto, dar ejemplo. Bueno, entonces eso es con respecto a esos pasos. Ustedes ven que son muy sencillos, ¿sí? Porque vieron que no vimos prácticamente nada nuevo, que hemos visto es como el resumen de lo que nosotros hemos trabajado ya en las medidas de prevención de todas las infecciones, pero ya es un resumen que está adaptado directamente es a la prevención de la resistencia a los antimicrobianos. Yo les decía, la segunda parte que nosotros vamos a revisar es este plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, que aunque le parezca a uno mentira, no es tan antiguo, porque hace muchos años que nosotros venimos trabajando y venimos preocupados por la resistencia a los antimicrobianos, pero pues hasta que no llega una entidad que tiene poder y dice, venga, un momentico, es que esto no es si quieren o no quieren, es que todo el mundo lo va a tener que hacer. Entonces fue cuando comenzó este plan de acción, que fíjense apenas cuándo fue. Este plan de acción global se lanzó en 2015 en la Asamblea de la Salud de ese año.
¿Por qué? Pues simplemente porque es un problema mundial y entonces ya lo lanzó la Organización Mundial de la Salud, porque como les decía, es la institución que más autoridad tiene sobre la salud en el mundo. Entonces, claro, todo el mundo venía como trabajando así a pedacitos, pero hasta que ellos dijeron, no, un momentico, es que es que no es si quieren o no, eso tiene que ser políticas que sean obligatorias en todos los países. ¿Cuáles entonces son los objetivos? Tenemos 5 objetivos de este Plan de Acción Mundial. Yo se los voy a leer, pero vamos a revisar cada uno. Entonces, voy a leer los objetivos tal como están, pero no los voy a explicar. El primero, mejorar el conocimiento de la resistencia a los antimicrobianos a través de ¿qué? De comunicación, educación y formación o capacitación efectivas para formar conciencia al respecto. El objetivo 2, entonces, reforzar conocimientos y bases científicas para hacer vigilancia epidemiológica, entonces, de la resistencia y para hacer investigación. El objetivo 3, tenemos que reducir incidencia de infecciones. O sea, si nosotros no reducimos incidencia de infecciones, no podemos hacer nada. Entonces, con medidas de ¿qué? De saneamiento, de higiene y de prevención. El objetivo 4 involucra entonces la utilización óptima de antimicrobianos para la salud humana y animal, que esa es una cosa que es un poquito novedosa. El objetivo 5, entonces, aquí es la necesidad de realizar inversión en la búsqueda de nuevos medicamentos, de nuevos medios diagnósticos, de nuevas vacunas y de otras intervenciones para contener la resistencia a los antimicrobianos. Entonces arrancamos con el primero. Les voy a mostrar algunos ejemplos de, de infografías y de pósters que ha sacado la Organización Mundial de la Salud, pero claro, cuando uno va a ver los programas en los diferentes países, pues hay montones de cosas, porque están dirigidas es a que esa información sea recibida por todo el mundo. No es simplemente para los trabajadores sanitarios, es para todo el mundo, es para los que trabajamos en salud, para las personas comunes y corrientes que no trabajan en salud, para los niños, para los veterinarios, para todo el mundo, para que la gente se concientice de que el riesgo de que se manejen mal los antibióticos es un riesgo que es para todo el mundo. Este es otro póster, también pues para educación. Esto es muy difícil. Ustedes saben que la automedicación es un problema gravísimo que nosotros tenemos y la automedicación ayudada muchas veces por los farmacéuticos que la gente va, es que ¿qué me tomo para tal cosa? Y entonces ellos son unos grandes contribuyentes a la resistencia a los antimicrobianos porque obviamente no lo saben manejar. Entonces, eso es una cosa muy, muy difícil. Bueno, y ahí, si ustedes, por ejemplo, quisieran trabajar en algún proyectico de sus semilleros o más adelante en los proyectos de investigación cuando lleguen a octavo semestre para la asignatura de investigación, ustedes pueden trabajar sobre esto y en la Organización Mundial de la Salud se pueden encontrar mucho material educativo y no solamente en la organización, en los CDC de Atlanta, en el CDC europeo, pueden encontrar mucho material que les puede ayudar. En el objetivo 2, entonces dijimos que hay que reforzar tanto la vigilancia como la investigación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Colombia, por ejemplo, ya lo tiene, no hace mucho, pero bueno, ya lo tiene, que es lo importante. Creo que es como 2018 los lineamientos, no me acuerdo, pero yo creo que tengo una diapositiva ahorita, sino que quité unas diapositivas ahora, pero yo creo que esa no la quité. eh, donde están los lineamientos sobre todo lo que se debe hacer para la vigilancia y el control de los antimicrobianos en Colombia. El objetivo 3 entonces tiene que ver con disminuir la incidencia de las infecciones. Claro, es una cosa que nosotros desde que se sabe cómo se producen las infecciones, la humanidad ha tratado de controlar con, yo diría que con muy mala eficacia, porque las personas no les gustan las medidas de prevención
y lo estamos viviendo en la pandemia actual, que es una lucha para que las personas cumplan con las medidas de prevención. Pero de todas maneras hay que seguir insistiendo, hay que tomar todas las medidas que se requieran de saneamiento, de higiene y de prevención para poder contribuir a la disminución de los microorganismos, a la propagación de los microorganismos resistentes, con todas las medidas que nosotros conocemos. Pero fíjese que lo que yo les decía, que acá, por ejemplo, hay una novedad que es importante resaltar, porque pues esto lo hemos hecho nosotros siempre, a nivel de la salud animal también, porque existen las vacunas, pero el problema con la salud animal es que muchos antimicrobianos se utilizan en la producción animal. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen para prevenir las infecciones cuando ellos producen carne, cuando tienen pollos en avícolas, en cosas, cuando tienen ganado. Ellos utilizan antibióticos como preventivos de infecciones a bajas dosis y constantes, lo que provoca obviamente que aumenten las resistencias y esas resistencias son a los antibióticos y las resistencias también se transmiten. Y también entonces en la cadena alimentaria, porque pues como les decía, esto va muy pegado del anterior, porque los antibióticos se utilizan tanto para que los animales no se les mueran, como para que produzcan más. Entonces nosotros estamos consumiendo antimicrobianos a través de la carne. Desafortunadamente eso es así. En estudios que se han hecho, sobre todo en Canadá, han encontrado, por ejemplo, que hacen estudios en peces y se encuentran no solamente que están invadidos de antimicrobianos, sino que están invadidos de hormonas, de una cantidad de medicamentos. Entonces, imagínense, ellos, si ellos están así, pues nosotros consumimos agua, pues no estoy diciendo que agua del mar, pero eso lo estoy hablando es porque lo han hecho en peces en el mar, pero imagínense que en los ríos debe ser igual y de dónde sacamos nosotros el agua de allí. Así que nosotros estamos en esa cadena alimentaria, estamos recibiendo antibióticos por todas partes. Em, entonces, a pesar de que ellos allí están hablando de disminuir la incidencia de las infecciones y hablan de la salud animal, hay un objetivo específico y es de la utilización óptima de los antimicrobianos, tanto para la salud animal como para la salud humana. Entonces, pues aquí obviamente implica todo lo que nosotros ya sabemos de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la formulación de antibióticos, ya no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel de a nivel ambulatorio. Hay una cosa que es, pues afortunadamente cada día es más fácil, pero todavía las personas, por ejemplo, acuden a consulta con un niño, sobre todo en los niños. Eh, Ustedes les formulan suero oral, medidas generales, les dicen cuáles son los signos de alarma para volver a consultar y la gente quiere un antibiótico y hacen una presión terrible y entonces ustedes no se los formulan y van y le preguntan a la vecina qué fue lo que le mandaron al niño suyo o se van para la farmacia. Entonces nosotros de todas maneras tenemos un papel muy grande y es no ceder a la presión de las personas. Y lo otro, también con respecto a no ceder a la presión de las personas a nivel ambulatorio, es utilizar los antibióticos apropiados. Y no porque es que, no, mire, mándeme el mejor antibiótico que yo tengo con que comprarlo. Entonces mandamos el antibiótico de última generación. No podemos hacer eso, porque eso va en contra de la prevención de las resistencias a los antimicrobianos. No podemos difundir el uso de antibióticos que son restringidos a todo el mundo simplemente porque ellos dicen, no, no, mándeme uno mejor que yo puedo pagar más, porque es que no es que haya mejor y peor, si con este antibiótico sirve, pues mandamos el más sencillo y ya. El objetivo 5 tiene que ver entonces con investigación y desarrollo, porque pues se está trabajando en todo el mundo por el desarrollo de nuevos antimicrobianos. Inclusive aquí ha entrado algo que es nuevo para nosotros como médicos y es la inteligencia artificial. Ya con inteligencia artificial ellos están trabajando en combinaciones de antibióticos para tratar, por ejemplo, infecciones que son pan resistentes aquellos pacientes en los cuales se
hace el perfil de antibiótico de sensibilidad y resistencia con el germen que tiene y encuentran que son resistentes absolutamente a todo. Entonces se está haciendo inteligencia artificial para mirar con una serie de medicamentos, no solamente antibióticos, sino combinación con otros medicamentos para trabajar ese tipo de infección. Entonces se está innovando muchísimo en investigación y se están desarrollando también nuevas moléculas que no son precisamente antimicrobianos, sino que, por ejemplo, estimulan inmunidad específica para que el organismo se pueda defender frente a ciertos patógenos. Entonces, en esto se está trabajando mucho porque ya sabemos que los antimicrobianos en un momento determinado van a dejar de ser para nosotros las armas y se nos va a morir la gente, o nos vamos a morir nosotros de infecciones que antes ocurrían por gérmenes totalmente sensibles y que van a empezar a ocurrir por gérmenes que no podemos tratar de ninguna manera. El desarrollo de las vacunas, pues ahorita con lo que ha pasado, ocurrió algo maravilloso y es que se hayan desarrollado unas vacunas con innovación genética de estudios que venían haciéndose hace muchos años, pero que no se les había visto la aplicación práctica, pues entonces esperemos que esto ahorita genere también un desarrollo inmenso de otras vacunas para que podamos controlar enfermedades, porque pues ya sabemos que disminuir la incidencia de las infecciones es una de las cosas que nosotros necesitamos. Y muchas infecciones para poder que disminuyan necesitamos medidas preventivas como las vacunas. Bueno, ahora, en Colombia yo les decía que existe, así sí era el de 2018, que existe ya entonces un protocolo de vigilancia epidemiológica que es específico para la resistencia a los antimicrobianos, que el Ministerio de Salud entonces sacó todos los lineamientos del plan de respuesta a la resistencia también en 2018. Ay, Dios. Y que nosotros consultando en la página, sobre todo, porque esto es más de lineamientos generales, pero cuando nosotros, la página, los protocolos de Civigila, yo creo que ustedes ya saben por estrategia epidemiológica que uno los consulta en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, en el Instituto Nacional de Salud ustedes tienen todos los protocolos y allí también están entonces, para quienes se quieran informar más ampliamente, está este protocolo que es muy interesante de leer. De todas maneras, yo creo que en la otra presentación les coloqué algo de este protocolo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? Si no, para seguir con la otra, que sí es una presentación muy cortica. Yo de vez en cuando miro a ver si están ahí todavía, los oigo tan calladitos que tengo que mirar si no están. Bueno, el otro tema que vamos a tratar, este tema es muy sencillo, es muy corto, eh, sobre la vigilancia entonces de las infecciones. Hemos venido hablando en todos los protocolos, en todas las medidas de prevención, que la vigilancia es fundamental. Ahora, ¿qué aspectos de la vigilancia? Entonces, eso es muy largo, o sea, de esto hay una cantidad de información impresionante, pero pues obviamente yo siempre trato de sacar lo que pienso que es más práctico para nosotros por ahora, porque ya pues cuando ustedes estén trabajando van a tener que trabajar esto desde otro aspecto, porque pues desde el punto de vista legal, ustedes ya como médicos en su práctica clínica diaria van a tener que trabajar con todos los protocolos existentes. Como recorderis, que ustedes en estrategia vieron vigilancia epidemiológica, entonces tenemos que recordar que el resumen de la vigilancia epidemiológica es esta frase. Es que nosotros utilizamos información sobre el comportamiento y sobre la distribución de las enfermedades, en este caso de las infecciones, para poder tomar medidas de prevención y control. Entonces, ¿en qué consiste la vigilancia? Hay que recoger, procesar, analizar, interpretar, presentar y difundir de manera sistemática. O sea que la vigilancia es continua, no es una cosa que yo hago de vez en cuando y ya, sino que debe ser continua. Datos sanitarios.
Y allí se incluyen estudios epidemiológicos que a veces es necesario hacer para tratar de aumentar la información existente, como por ejemplo lo que yo les mostré al principio en la resistencia a los antimicrobianos, que yo les decía, en 2017 en Estados Unidos hicieron este estudio, en 2016 hicieron este en Europa, en 2015 hicieron en 2015 en Europa, en 2016 hicieron este en Colombia. Entonces se hacen estudios epidemiológicos como para ir actualizando también cómo es el comportamiento de las infecciones y de los patógenos y de la resistencia. Bueno, también la vigilancia implica que nosotros tengamos en cuenta los factores de riesgo y obviamente las medidas de prevención y control, que es a lo que está dirigida toda la vigilancia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención? Entonces, en primer lugar, es prevenir la aparición, o sea, por encima de todo es prevenir la aparición. Pero ya cuando existen entonces esas infecciones que pueden ocurrir entre los pacientes, entre todo el personal sanitario, en las visitas, o por ejemplo, otras personas, personas de oficios varios, personas que hacen aseo en el hospital, los que llevan la comida. Entonces, allí lo que nosotros necesitamos es que disminuyan las infecciones. Ese es el objetivo entonces de la vigilancia de las IAS. Ya dentro de los objetivos específicos, tenemos estos 4. Tenemos que tener entonces unos comités de prevención y control, tenemos que tener unos indicadores que nos digan hasta dónde podemos aceptar que estén ocurriendo infecciones, tenemos que hacer detección de brotes hospitalarios y tiene que existir una coordinación suficiente para controlar. Vamos a empezar con uno por uno. Con respecto al comité de prevención, ya les mencioné ahora, les mencioné que existe por obligatoriedad en todas las instituciones, pequeñas y grandes, un comité de infecciones. Entonces, obviamente, en las instituciones muy pequeñas, pues ese comité es más como del Comité de Vigilancia Epidemiológica, pero en las instituciones grandes ya también incluye las infecciones hospitalarias y que ese comité es interdisciplinario. Yo ahorita les mostré cuando les decía lo de la asesoría de expertos en las infecciones, más o menos por qué tipo de personas está conformado ese comité. Con respecto al segundo objetivo, esto lo que significa es que nosotros, ¿qué son estándares de indicadores? Por ejemplo, yo les decía, en los hospitales de los países desarrollados, más o menos la incidencia de las infecciones en general es del 5%. O sea, entre todos los pacientes hospitalizados, más o menos es del 5%. En un hospital donde no existen los suficientes recursos, no solamente para prevenir las infecciones, sino para la vigilancia, porque para esto se necesita gente también que haga la vigilancia, puede ser mayor. Pero lo que los hospitales tienen que ponerse es unos límites. Entonces los hospitales dicen, mire, nosotros no podemos pasar, por ejemplo, del 10% de infecciones, porque ya sabemos que hay un límite donde no la podemos bajar. ¿Por qué? Porque las infecciones también pueden tener una causa endógena, entonces ahí sí es muy difícil que las desaparezcamos. Pero como existe ese límite, entonces una institución puede decir, bueno, nuestro límite va a ser una meta que va a ser por debajo del 10 o va a ser por debajo del 12 y empiezan a coger los estándares para cada infección. Entonces miran cuál ha sido el comportamiento, por decir algo, de la neumonía nosocomial y dicen, listo, nosotros hemos tenido entonces una frecuencia de neumonía nosocomial del 8%, vamos a bajar ese estándar al 6, vamos a bajarlo al 7 y no nos podemos pasar de ahí. Entonces es construir como unas metas para que el hospital siempre esté por debajo de esos umbrales que ellos se fijan sobre todo para las 4 infecciones principales. El tercer objetivo, pues obviamente tiene que ver con detectar, manejar los brotes. Yo les voy a mostrar al final, dentro del programa de vigilancia en el país, cuáles son esos objetivos entonces para detectar y manejar brotes. Y la respuesta para controlar, que es todas las acciones que debe tener organizadas el comité de infecciones de una institución y la manera como van a educar entonces a todas las personas del hospital para que todos estén coordinados de qué es lo que le corresponde hacer a cada uno. Pasamos a otro tema, que son los elementos de la vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros habíamos dicho
que una de las cosas que nosotros necesitamos es la información. Tenemos que identificar factores de riesgo, tenemos que identificar cuáles son las formas de prevenir las infecciones y tenemos que reforzar entonces las prácticas adecuadas. Ya esto es parte de uno de los lineamientos de Colombia, donde ellos nos están resumiendo esto, que en el plan de vigilancia nosotros tenemos que contemplar la recolección de la información, el análisis, donde tenemos que calcular todos los indicadores, la interpretación, entonces la comunicación, la retroalimentación a todo el personal que corresponda y estar evaluando esos programas de vigilancia de los hospitales. ¿Qué es lo que se sugiere entonces? Hay muchos pasos, pero yo no se los voy a mostrar todos. Solamente les voy a mostrar los que nos interesan para lo que yo les voy a enseñar. En primer lugar, lo que hay que definir es cuál es la población que se va a vigilar. Porque nosotros tenemos un hospital con 680 camas y no podemos vigilar todos los pacientes. Ya, eso es prácticamente imposible. Entonces nosotros tenemos que definir prioridades. O sea, ¿a qué le vamos a apuntar nosotros? Entonces nosotros vamos a ver ahorita algo que se llama vigilancia focalizada, donde vamos a mirar cómo escogemos nosotros estas prioridades y nosotros podemos decir, no, pues es que al hospital, ¿qué es lo que le interesa? Eso depende de lo que le interese al hospital. No, mire, estas infecciones nos están costando mucho. O no, mire, estas unidades tienen un riesgo muy alto. O no, nos interesan más los niños y las personas de edad avanzada. Entonces, eso es lo importante, que la institución defina a qué población va a dirigir esa vigilancia y cuáles son sus prioridades. Lo otro entonces es seleccionar qué se va a vigilar. Normalmente lo que se hace es vigilar las 4 infecciones más frecuentes, aunque cuando los hospitales tienen sistemas de vigilancia epidemiológica muy desarrollados, no solamente vigilan esas 4, sino que vigilan todo. Pero pues obviamente lo que se sugiere es, mire, lo mínimo que se debe vigilar son las infecciones más frecuentes. Y porque ya les dije que eso depende mucho del presupuesto que se tenga para la vigilancia. Por ejemplo, en el hospital, eh, pues hay una persona, hay un epidemiólogo que está encargado de la vigilancia y hay 2 enfermeras que están encargadas de la vigilancia. Pero hay hospitales que son mucho más grandes, como por ejemplo el San Vicente de Paul, que tiene un monstruo de equipo, porque tiene entonces varios infectólogos. ¿Por qué? Porque es un hospital muy, muy, muy grande y que maneja unidades muy variadas. Entonces tiene una unidad de trasplantes al que prácticamente necesitan solo para ellos, necesitan un comité. Entonces eso depende también de la complejidad del hospital, cuántas personas se requieren. Pero en general, casi siempre lo que se trata es de seleccionar entonces las prioridades dentro de las infecciones más frecuentes, porque nosotros hemos visto esas 4 infecciones que son más frecuentes en todo el mundo, pero de pronto en alguna institución hay alguna de ellas que no esté y que en cambio haya otra infección que sí es más frecuente. Entonces eso depende de cada institución. Es importante que, pues, que las personas que seleccionen entonces esas infecciones, que entiendan que tienen que tener en cuenta los patógenos, aquellos que producen mayor letalidad, aquellos que producen más estancia y por supuesto lo que les decía ahora, los costos son muy importantes. Existen 2 grandes métodos para vigilar. Entonces, fíjense que hemos hablado de varias cosas. Hemos hablado de los objetivos de la vigilancia, de los elementos de la vigilancia, de los pasos de la vigilancia, que no se los mencioné todos. Y ahorita vamos a hablar de métodos de vigilancia. Entonces, hay 2 métodos. Nosotros o hacemos vigilancia pasiva o hacemos vigilancia activa. Entonces, la vigilancia pasiva usualmente se hace, por ejemplo, a nivel de laboratorio o a nivel de la revisión de historias clínicas cuando los pacientes son dados de alta. También se hace así, o porque existe una notificación de infecciones por parte de las personas. Pero entonces esta vigilancia tiene la particularidad de que solamente está detectando lo que es como evidente, o sea, se infectó, apareció y quedó registrado. Pero muchas veces no todas las infecciones quedan registradas. Entonces existe la vigilancia activa. La vigilancia activa
hace una vigilancia que no solamente incluye el paciente dentro del hospital, sino cuando se va del hospital. Dependiendo, eso lo hablamos cuando hablábamos de las infecciones de sitio operatorio, que dependiendo del tiempo que requiera la vigilancia, si son 30 o si son 90 días, entonces la institución debería hacer esa vigilancia con los pacientes por fuera del hospital, no simplemente esperar a que consulte un paciente que ya se infectó o que se infectó antes del alta o que después consultó porque ya estaba infectada, sino hacer esa vigilancia porque si nosotros no hacemos esa vigilancia activa, muchos pacientes van a terminar con infecciones, por ejemplo, superficiales y resulta que van a consultar a un centro de salud, van a consultar a otra IPS y nuestra institución no se va a enterar de esas infecciones, así que vamos a tener indicadores por debajo de lo que en realidad está ocurriendo. Para la vigilancia activa se recomienda también hacer estudios. O sea, la vigilancia activa se puede hacer, como les decía ahora, simplemente que exista una red de personas que están haciendo el seguimiento de los pacientes para saber hasta el momento en que ya no requieran seguimiento y mirar cómo están. O también se pueden hacer estudios, porque eso es parte de la vigilancia epidemiológica, que los estudios epidemiológicos sirven para contribuir a la información. Entonces se pueden hacer estudios de prevalencia o se pueden hacer estudios de incidencia. Pues como ustedes todavía no han visto diseños epidemiológicos, pues yo no quiero profundizar mucho en esto, pero simplemente que tengan en cuenta eso. Hay estudios que son de prevalencia, que se llaman transversales, y estudios de incidencia que son mejores porque hacen un seguimiento y se llaman longitudinales. En esos estudios de prevalencia, entonces, ¿qué es lo que se pretende? Medir prevalencia de punto, simplemente. Mirar, por ejemplo, para determinadas unidades o para determinadas infecciones, cuál es la prevalencia de punto de esas infecciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la prevalencia depende no solamente de la duración, es decir, de la estancia del paciente, sino de la duración de las infecciones. Hay que poner cuidado que si, por ejemplo, un paciente se registró con una infección, pero resulta que el paciente va a estar hospitalizado varios días, ese paciente puede estar hospitalizado unos días, de los cuales unos de ellos tienen la infección y otros ya no la tienen. Entonces, de uno no ir a registrar el mismo paciente varias veces. Y están los estudios longitudinales, donde lo que se hace entonces es que se hace el seguimiento de los pacientes en un periodo determinado y obviamente relacionado con las infecciones y se hace seguimiento incluso hasta después del alta, como les estaba mencionando ahora, y obviamente esta provee una mejor información que cuando se hacen estudios de prevalencia, donde yo simplemente estoy mirando el que se infectó y llegó, es decir, se rehospitalizó porque llegó con una infección o porque se infectó antes de irse. En cambio, cuando yo estoy haciendo el seguimiento de los pacientes que están a riesgo, ¿quiénes son los pacientes que están a riesgo? Los que tienen un catéter central, los que tienen un catéter urinario, los que tienen otros dispositivos, los que se les hizo una cirugía. Entonces, esos pacientes se están siguiendo y obviamente nosotros vamos a tener una información de primera mano de cuándo ocurre la infección, de cómo ocurrió, qué sintomatología presentó, qué fue lo que lo provocó, cómo se le está haciendo el tratamiento. Entonces, estos proveen mejor información. Y esto entonces más eficaz, ¿para qué? Pues para mirar las diferencias del comportamiento de la enfermedad. Porque entonces ahí sí podemos calcular tasas de incidencia, porque estamos haciendo ese seguimiento, y podemos mirar la tendencia para poder hacer vigilancia y mirar si cierta infección por cierto microorganismo está aumentando o está constante o ha disminuido. Obviamente también nos sirve para hacer las relaciones con los factores de riesgo y para comparar esas cifras que nosotros obtenemos de incidencia con otros hospitales. Por último, entonces, tenemos acá, les estaba hablando de métodos de vigilancia y acá les voy a hablar de tipos de vigilancia. Yo sé que uno se puede confundir con esos términos, yo sé que uno se puede confundir, venga, y cuáles son los objetivos, y cuáles son los elementos, y cuáles son los pasos, y cuáles son los elementos, los tipos, y cuáles son los métodos. Yo sé que uno se puede confundir,
pero como también sé como estudiante que uno se confunde sobre todo para que, como me van a preguntar en el examen, no se preocupen que yo les digo de qué estoy hablando, pero sí tienen que tener claridad. En la que más tienen que tener claridad, porque se me confunden también con mucha facilidad, es cuando hablamos de métodos de vigilancia y cuando hablamos de vigilancia focalizada, que es tipo de vigilancia. Entonces yo no les voy a preguntar, por ejemplo, cuáles son los métodos y cuáles son los tipos, porque se pueden enredar. Entonces, si yo les hablo de métodos de vigilancia, sabemos que es activa y pasiva y se acabó, no se les olvide. Métodos de vigilancia es activa y pasiva. Pero dentro de los tipos de vigilancia, a mí solamente me interesa enseñarles la focalizada, porque hay muchos tipos de vigilancia. Entonces si yo les llego a preguntar algo sobre esto, les voy a preguntar directamente sobre qué se hace en la vigilancia focalizada. Listo, para que no se me vayan a confundir. Lo otro son métodos que ya sabemos son pasiva y activa, punto. Y que tenemos que saber qué diferencia existe grande entre la pasiva y la activa, o sea, cuál es mejor y por qué. Y de la vigilancia focalizada, entonces, hay tres tipos de vigilancia. Un hospital puede decidir que la vigilancia la hace hacia sitios. Otro hospital o en otro momento el mismo hospital decide que no, que ya no la va a hacer hacia sitios, sino hacia unidades. Otro hospital puede definir que la va a hacer hacia prioridades. Vamos a ver cada una. Cuando yo digo vamos a hacer una vigilancia orientada hacia un sitio, entonces obviamente lo que uno valora ahí es la carga que están representando las infecciones en morbilidad, en mortalidad, en costo, en la facilidad para prevenirlas. Entonces, esta vigilancia orientada a un sitio se puede hacer de dos maneras. O se puede hacer hacia las infecciones más frecuentes o se hace hacia los patógenos hospitalarios que define el comité de infecciones que se deben vigilar. Cuando nosotros hablamos entonces de esto, si por ejemplo el hospital o puede decidir que lo hace hacia los dos, usualmente las instituciones cuando hacen la vigilancia orientada hacia el sitio, hacen las dos cosas, porque yo no me gano nada en saber cómo es el comportamiento de las infecciones más frecuentes sin saber quién las está provocando. Entonces, usualmente se hacen juntas, se hacen de las infecciones frecuentes y de los patógenos. Y ya pues entonces el hospital es el que define cuáles son los patógenos que va a vigilar. Dijimos que también se podía hacer hacia unidades. Entonces, por ejemplo, el hospital puede decir, solamente me interesa el sitio. Entonces, tipo de infecciones más frecuentes y patógenos más frecuentes. O me interesa tanto el sitio como las unidades, o solamente me interesan las unidades. Entonces, ¿qué unidades me interesan? Entonces, yo puedo decir, solamente me interesa unidades de cuidado intensivo y se acabó. O me interesan unidades de cuidado intensivo y cirugía. Entonces, ya cada hospital define. En las unidades, entonces, pues como su nombre lo indica, es qué unidad se va a vigilar. Se van a vigilar cirugía, se van a vigilar neonatos, o se van a vigilar cuidados intensivos, qué es lo que quiere el hospital. Y por último, tenemos entonces vigilancia orientada hacia prioridades. Son cosas, entonces, como les decía, que son preocupaciones para la institución de salud. Y eso ya también lo definen el comité de expertos dentro de los comités de infecciones hospitalarias. Además de ese grupo de expertos en infecciones, siempre hay representantes de la administración, porque porque casi todos son de la parte tratante, ellos no pueden tomar decisiones administrativas. Así que siempre en esos comités de vigilancia está representada el gerente, por ejemplo, del hospital o de la IPS, o tiene una persona que lo representa, como por ejemplo el administrador de esa institución, porque ellos son los que toman entonces decisiones. Y por ejemplo, el administrador puede llegar diciendo, mire, es que tenemos pacientes hospitalizados con mucho tiempo por el hecho de que tienen una sonda y tienen una bolsa y no tienen ninguna otra indicación para estar hospitalizados. Entonces, esos pacientes se nos van a infectar más fácil en el hospital que por fuera del hospital. Así que eso puede ser una prioridad para una institución. Por eso yo les digo que eso depende ya de cada institución. O que la institución dice, no, mire, a nosotros nos interesa mucho como prioridad mirar lo que está sucediendo en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es que en el laboratorio las bacteriólogas no alcanzan, las bacteriólogas
tienen mucho trabajo, necesitamos más microbiólogos, necesitamos más gente allí. Entonces, como les decía, una institución puede o un poquito de cada una o puede orientar simplemente, focalizar, que es el nombre, el técnico correcto, focalizar entonces su vigilancia hacia las tres, es decir, prioridades, unidades o sitios, o puede simplemente escoger una o dos de estas. Esto es simplemente para recordarles que así como existe entonces los protocolos para vigilancia de los antimicrobianos, existe un programa de prevención, vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención, que fíjense que también es muy nuevo, porque como les decía, eran como esfuerzos individuales hasta que el ministerio dijo, no, no nos está funcionando así porque hay hospitales que lo implementan, a pesar de que los comités de infecciones son obligatorios hace muchos, muchos años, hace más de 20 años, pero no se estaban implementando todas las políticas que se requieren para la vigilancia, ni era unificada la vigilancia. Entonces, esto salió hace 2 años, todo lo de antimicrobianos, lo de la vigilancia a las infecciones asociadas a la atención. Entonces, miren que estos son los lineamientos para ambas. Existe entonces también una cosa que es importante, y es que hay un protocolo específico del CIVIGILA que está encargado de los brotes de infecciones asociadas a la atención, porque se los he comentado, y es que a veces de pronto el laboratorio es el que da la alarma y el laboratorio empieza a decir, venga, ¿qué está pasando? Que hay niños en neonatos, hay personas de medicina interna, hay personas de ginecología que les han hecho una cirugía y nos están llegando infectados con Klebsiella o con un Enterobacter. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso es que es tan importante que se haga el estudio de brotes, porque cuando hay un germen que está infectando, puede ser que esté infectando en una misma unidad. Entonces, en unidad de cuidado intensivo, en todas las infecciones se está aislando la misma Klebsiella. ¿Qué está pasando? O esa Klebsiella se está aislando en diferentes unidades. Entonces, lo que les voy a mostrar, y no les voy a mostrar más porque, como les digo, lo importante es que uno sepa dónde están estos protocolos para consultarlos. ¿Qué se considera entonces un brote por una infección asociada a la atención? Esto sí lo tenemos que tener nosotros muy claro, porque nosotros como médicos tratantes somos los que tenemos que decir en algún momento, hay que hacer una investigación rápida en el hospital, hay que informar al comité de infección, porque yo creo que estamos frente a un brote. Entonces, yo creo que estamos frente a un brote. ¿Qué significa? Que hay una ocurrencia de un mayor número de casos en cantidad superior a la esperada. Entonces, ustedes están trabajando en pediatría y se dan cuenta que de un momento a otro hay muchos niños que están tosiendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un mayor número de casos con respecto a lo que siempre está ocurriendo. O aparece un nuevo caso por un microorganismo que no se había identificado antes en el hospital, o que aparece un microorganismo que antes no se había identificado como resistente en el hospital o en esa unidad, o porque cambia ese perfil de sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos. Resulta que antes, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la Klebsiella, que es tan común, una Klebsiella antes era sensible. Ustedes ven que, por ejemplo, nosotros en Colombia, pues el estudio con Bogotá, nosotros no sabemos aquí, pero por lo menos en Bogotá, en el estudio se encontró que la Klebsiella, aunque había resistencias a los carbapenémicos, no excedían como al 12 o 15%. Entonces, uno de pronto empieza a encontrar que ya son muchos, muchos los que están siendo resistentes, muchas las Klebsiellas que están, eso es un cambio en el perfil de resistencia. Entonces, cuando estas cosas ocurren, estamos frente a brotes. Y obviamente los brotes se tienen que trabajar de manera multidisciplinaria y de forma muy agresiva para evitar, para cortar la cadena de transmisión y que no ocurran más infecciones. Esto es todo. ¿Alguna sugerencia, comentario? ¿Quieren que les muestre alguna cosa otra vez?
Por mi parte no, doctora. Mis chicos calladitos ya tienen hambre. Bueno, entonces ya los voy a dejar descansar para que vayan a almorzar. Por favor, no se me desconecten, que tengo que tomar el pantallazo. Denme un segundo. Yo coloco acá. Listo. Entonces nos vemos. Yo espero que en esta semanita que tienen, yo sé que tienen mucho que estudiar, pero espero que también descansen un poquito. En el parcial entra todo lo relacionado con infecciones asociadas a la atención. Yo les voy a mandar el resumen de la clase de hoy para que ustedes puedan estudiarlo, porque es todo lo de infecciones asociadas a la atención, entra el examen, o sea, hasta el tema de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces si no es más, feliz almuerzo y que descansen lo que puedan la semana entrante, que ese respirito les sirve a todos. Gracias, doctora. Gracias, Igual, doctora. Buena tarde. Hasta luego, gracias, lo mismo. Gracias. Bueno.